nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Hoy celebramos la memoria de la Virgen María. Vamos a encomendarnos a ella, especialmente bajo su advocación de Guadalupe, y a pedir que interceda por nosotros para que podamos recibir todas las bendiciones que imploramos de nuestro Padre Dios. Presentamos cada una de las intenciones que ustedes desde su hogar nos hacen llegar. Nos unimos a la acción de gracias de Fernanda Roque y Edgar Espinosa por el nacimiento de su hijita Frida Victoria, y pedimos al Señor que a esta pequeñita, la bendiga y la disponga para que en su momento pueda recibir la gracia del bautismo. Pedimos por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, en particular del Padre Marcos Monsalvo, la familia López Lubián, Abel Gaudencio Galloso García, José Luis Angulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Pablo Venegas Martínez, Belén Cid del Prado Monroy, Soledad Soria Jaime, Manuel Macías Lechuga y Edgar Iván Macías Sosa. Y pedimos por el eterno descanso de todas nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente de Juan Lucio Rosas Pérez en el segundo día de su novenario, Ignacio Román Meneses en el cuarto día de su novenario, Teresa Lucero de la Rosa y Esteban Islas Tejeda en el quinto día de su novenario, respectivamente. Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como Madre y causa de nuestra alegría,
Concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente. Soporta los sufrimientos. Cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mis labios no han cesado de alabarte y pregonan tu gloria todo el día. Señor, en la vejez no me rechaces, ni me abandones falto de energías. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando, y más te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Mi boca, Señor, anunciará tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. mi
anunciará siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. Al Santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi cítara. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Recordarán que hace 2 días el texto del Evangelio nos presentaba la pregunta que le hacían a Jesús. Más bien fue el miércoles pasado, hace 3 días. Le preguntaban a Jesús si era lícito pagar el impuesto al César o no pagarlo. Y la respuesta que da Jesús, mirando una moneda, pregunta de quién es esta efigie que está en la moneda. Pues del César. Y decía Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora encontramos este pasaje, 2 pasajes muy breves que la liturgia los conecta. El primero, precisamente, advirtiendo Jesús sobre la hipocresía de los escribas, el alarde que hacen o hacían de una vida piadosa que quería ser visible a los demás, pero no para ofrecer un buen ejemplo, sino para recibir vanagloria. Y Jesús denuncia situaciones muy concretas que en ese tiempo vivían los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles.
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Y por eso, porque no están sirviendo en el espíritu que Dios quiere para su pueblo, sino que se están sirviendo de su propio pueblo para sus propios beneficios. Por eso, dice Jesús, recibirán un castigo muy riguroso. En otra parte, Jesús les dice a los apóstoles que va a recibir cada quien según lo que ha dado, ¿no? Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Y por eso, si los escribas y en general todos los dirigentes religiosos del pueblo de Israel habían recibido mucho de Dios, pues se espera mucho, pero en el servicio a los hermanos. Y en oposición a esa actitud arrogante y de vanagloria que resalta Jesús, pone a esta pobre viuda que en el templo echa 2 moneditas de muy poco valor, pero que Jesús, que conoce la intención del corazón, que penetra a lo más profundo de la persona, se da cuenta que es lo único que tiene para vivir. Y a ella no le importa dar lo que tiene para vivir con tal de darlo a Dios. Y entonces es lo que resalta Jesús. Esta pobre viuda ha dado mucho más que todos aquellos ricos que daban grandes cantidades de dinero, pero de lo que les sobraba. El valor que reconoce Jesús, que valora Jesús, es precisamente el desprendimiento de lo esencial que tiene aquella mujer para su vida. Y esto nos hace recordar a una viuda del Antiguo Testamento en Sarepta, cuando el profeta Elías llega a esa ciudad y le pide de comer a aquella pobre viuda que tenía solo un hijo. Y le dice la mujer: pues mira, apenas tengo una medida de harina, un poco de aceite, en este momento voy a hacer una masa, a cocer este pan, y la poca agua que tengo en el jarro es lo que le voy a dar a mi hijo, y después de que comamos él y yo, esperar a que muramos. Y el profeta le dice: haz como has dicho, prepara ese pan, pero primero dame de comer. No lo pide por ser un beneficio para él. Él es el profeta, el que está hablando en nombre de Dios. Y lo que le está pidiendo a aquella mujer es que en su pobreza pueda ser generosa, que reconozca en Elías al hombre de Dios, al profeta, el que viene en el nombre del Señor, que le viene hablando en nombre de Dios, y por eso que primero le dé el pan a él. Y así lo hace aquella mujer. Se confía a las instrucciones del profeta, y entonces, una vez que comen los 3, y comen suficientemente bien, aunque era una porción pequeña, pero precisamente Dios multiplica los bienes de su providencia, y el profeta anuncia que durante los 3 años y medio que habrá de sequía en aquella región, en ese hogar no faltará la harina para el pan y el agua para beber. Y Dios realiza esa promesa con aquella mujer generosa. Es lo mismo que Jesús descubre en esta pobre viuda que da esas 2 pequeñitas monedas
como una ofrenda a Dios. Seguramente agradeciendo a Dios los beneficios de su providencia. Seguramente diciéndole a Dios, aquí está lo único que tengo, pero te lo doy de todo corazón, porque yo he recibido mucho más de ti que lo que hoy te puedo dar. Y por eso Jesús valora la entrega generosa de esta mujer. Hoy estamos viviendo esta situación que se va complicando cada vez más a causa de la pandemia y que está generando una crisis económica muy seria. Y sin llegar a ser irresponsables, pero no dejemos de ser generosos en esta situación. Con la ayuda que ustedes nos han estado haciendo llegar, le hemos podido ayudar a mucha gente, muchas familias que necesitan de veras. Y nuevamente agradezco su generosidad. Yo les quiero comentar esto. Supe de una persona que, pues, en este momento no tiene trabajo. De lo que a mí me han hecho llegar de despensa, que ha sido muy abundante, gracias a Dios y a su generosidad, preparé una despensa para aquella familia y se la envié. Y desde luego que me agradeció de todo corazón ese gesto. Y yo le decía, pues comparto lo que a mi vez yo recibo y te lo doy con todo el corazón, con todo el cariño y la gratitud de tu trabajo para la parroquia. Pero me enteré después de que antes había ido con otra familia a compartirles algo de lo que él tenía. A veces nuestras previsiones nos hacen encerrarnos en nosotros mismos. Pero cuando somos generosos, aún en medio de la adversidad, cuando sabemos mirar al otro y reconocemos que en ese otro estamos sirviendo a Dios y le compartimos con generosidad, no en la espera de lo que yo después voy a sacar de beneficio de la persona a quien estoy ayudando, sino en esa actitud desinteresada que debe de sostener la caridad cristiana. Entonces es cuando podemos dar, aunque nos quedemos sin nada, pero con la plena confianza en la providencia de Dios, de que no nos va a dejar de socorrer en nuestras necesidades. Hoy se nos abre una oportunidad hermosísima para, en medio de nuestra estrechez económica, dar con generosidad, dar de lo que tenemos para vivir. Tal vez quienes estamos participando en esta misa no nadamos en abundancia de bienes y hoy estamos
viviendo de una manera muy estrecha nuestra situación. Sin embargo, sí podemos, aún desde nuestra pequeñez, dar. Y no solo dar cosas materiales, sino darnos como Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando vivimos así, podemos hacer nuestras las palabras de Pablo. Estas palabras a mí me encantan. Las suelo repetir muy frecuentemente a los enfermos que visito, invitándoles a que las hagan suyas, pero al mismo tiempo pidiéndole a Dios que yo también las haga mías, de tal manera que al llegar al momento en que esté para presentarme ante Dios, pueda hacer mías ampliamente estas palabras de Pablo. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hacia la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Que en la vivencia de la caridad de todos los días vayamos corriendo bien nuestra carrera para llegar hasta la meta. Que luchemos valientemente el combate de todos los días. La carta a los Efesios, incluso tomando esta imagen del combate, va describiendo las armas que en ese tiempo se usaban, la espada, el escudo, el cinturón, y los va identificando con las virtudes cristianas el apóstol Pablo. Así luchar el combate de nuestra vida revestidos con las virtudes cristianas, revestidos de Cristo, para que entonces podamos perseverar hasta el final. Para mis hermanos enfermos, que probablemente ven acercarse el final de sus días, hagan suyas estas palabras de San Pablo. Léanlas y reléanlas. Dejen que entren en su interior y hagan las suyas, incluso hasta aprenderlas de memoria, para que este tiempo en que el Señor les sigue preparando para llegar hasta la morada eterna, ustedes puedan, como se dice en las carreras, dar el sprint, el último esfuerzo, con la plena certeza de que el Señor justo juez les premiará cuando lleguen a su presencia. Y que todos los demás nos esforcemos por la vivencia de la caridad, una caridad auténtica, en que estemos preparados para cuando Dios quiera llamarnos a su presencia, poder decir con toda espontaneidad estas palabras del apóstol Pablo. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos sostenga en nuestro camino de todos los días, en nuestra caridad desinteresada. Y esta súplica la dirigimos a nuestro Señor por la intercesión
de la Virgen María de Guadalupe. En ella, precisamente, podemos acogernos y ser generosos porque volvemos a escuchar sus palabras. ¿Qué cosa te aflige y te preocupa? ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle, confiados, las necesidades de todos los hombres. Digamos con fe: mira a la llena de gracia y escúchanos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María, roguemos al Señor. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la felicidad en la familia humana, y le conceda la esperanza de aquella vida eterna feliz por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Roguemos al Señor. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Roguemos al Señor. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la Madre de su Hijo, ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Roguemos al Señor. Para que el Señor reciba la acción de gracias de Fernanda Roque y Edgar Espinosa por el nacimiento de su hijita Frida Victoria. Que a ellos les conceda ser muy buenos papás para ella, y a ella le conceda salud en su crecimiento y la gracia del bautismo. Roguemos al Señor. Por cada una de las intenciones que hacen llegar a esta Eucaristía, para que la providencia de Dios nos socorra en todas nuestras necesidades. Oremos al Señor. Por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, en particular del Padre Marcos Monsalvo, la familia López Lubián, Abel Gaudencio Galloso García, José Luis Angulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Pablo Venegas Martínez, Belén Cid del Prado Monroy, Soledad Soria Jaime, Manuel Macías Lechuga, Edgar Iván Macías Sosa, y de todos nuestros demás hermanos enfermos y sus familiares que sufren con ellos, que los van atendiendo,
que les dé la esperanza de la recuperación y también la caridad para cuidar de ellos. Lo mismo que a todos los enfermos, todos los médicos, enfermeros y personal de salud. Oremos al Señor. Y por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, particularmente de Juan Lucio Rosas Pérez, en el segundo día de su novenario, Ignacio Román Meneses, en el cuarto día de su novenario, Teresa Lucero de la Rosa, en el quinto día de su novenario, Esteban Islas Tejeda, también en el quinto día de su novenario. El Señor les conceda la vida eterna y a sus familiares les dé fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. Oremos al Señor. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Lucio, Ignacio, Teresa y Esteban, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Al darse hoy un signo de paz, que sea en este espíritu de darnos a nosotros mismos con caridad para la edificación de nuestros hermanos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando Jesús nos pide darnos completamente, es porque Él mismo se nos ha dado con anticipación. Hoy, al recibir el don de la Eucaristía, esta comunión espiritual que aún en su hogar hacen, acojamos a Jesús, agradezcamos su generosidad y pidámosle que nos ayude también a ser generosos en la entrega a nuestros hermanos.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos puesto en la página de la parroquia un documento breve, pero muy hermoso, para estar pidiendo durante estos días por la santificación de los sacerdotes. Ayúdenos pues con su oración. En la página número 8 hay una pequeña oración muy hermosa de este documento. La voy a estar diciendo todos los días durante esta jornada nacional de oración por los sacerdotes, para pues estar pidiendo al Señor. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados, según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Les recuerdo, mañana la misa a las 10 de la mañana. Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que además de cada día primero de mes en que nos encomendamos a la Divina Providencia, pues mañana, este domingo, sea especialmente consciente nuestra consagración a Dios uno y trino. Ya desde hoy vayámonos disponiendo para esta fiesta. Y estaremos acompañando desde aquí a nuestros hermanos de la comunidad de la colonia de Campo de Tiro, que mañana pues habríamos tenido la fiesta patronal de aquella capilla dedicada a Dios Padre. Pero desde aquí celebramos unidos la fe y agradecemos a Dios, nuestro Padre, su presencia permanente, su amor hacia cada uno de nosotros. Que tengan todos un bonito día.